Y creo que ese es un fenómeno en Latinoamérica muy recurrente, que nos enseñaron a pensar como personas pobres, que todo es muy caro, que todo es muy difícil. Y entonces hay una mentalidad, hay una herencia y hay una cultura en la que crecemos donde nos es difícil llegar a decir o pensar: Dios me quiere bendecir. Cuando usted de pronto era niño y le decía a su papá: papá, se me dañaron los zapatos, dijo: de malas, solo hay esos y ya. Yo recuerdo cuando entré a la escuela, cuando era niño, me compraron un pantalón bien grande y me tenía que durar primero, segundo y tercero de primaria. Y tengo una foto donde están las marcas de la primaria, porque entonces la primera mi mamá le cogía dobladillo al pantalón, grandísimo, ancho, pero eso con un cinturito, y uno se va hacia al colegio. El segundo año, suéltele, y ahí están las marcas del mismo pantalón doblado, porque tocaba cuidarlo. ¿Por qué? Porque es que eso es caro. Entonces tú creces desde niño con una mentalidad: todo es difícil, todo es muy duro, jamás podré tener esto. Y entonces llegas a la iglesia y el Señor te dice: yo te quiero bendecir. Y uno: sí, cómo no. Porque siempre escuché el no se puede, no hay plata, eso es muy caro. Y ese fenómeno es como, no sé a raíz de qué, pero Latinoamérica tiene esa cultura de la mentalidad de pobreza. Comentarios como cuando viene alguien a visitarlo y: ay, si menos mal se acordó de los pobres. ¿Y quién te dijo que eras pobre? No, pues es que yo vengo así y todo es ahí difícil, todo es a lo malo. Y entonces cuando venimos en eso, a veces llegamos a la iglesia y confundimos que somos humildes. Pero la humildad y la pobreza son dos cosas totalmente opuestas. La pobreza significa escasez o carencia de lo necesario para vivir, y la humildad significa ausencia de soberbia, una característica propia de una persona modesta que no se siente más importante o mejor que los demás. La pobreza tiene que ver con una condición externa y la humildad tiene que ver con una situación interna, algo del carácter. Hay gente pobre y bien orgullosa, y hay gente humilde y rica. Entonces no tiene que ver cuando a veces dices: no, es que yo soy humilde. Entonces por eso no, y toda la mentalidad del ahorro, pero no el ahorro del ahorro sano, sino de la tacañería, de ser escasos, de pensar siempre de manera muy escasa. Yo recuerdo a mi papá pues construyó la casa con mucho esfuerzo, pero eso generó en mí una mentalidad. Él pues hizo la casa y la puerta del baño era una lata, era una puerta de una teja, de esas de lata de zinc, y él dijo: eso es provisional. 30 años duró esa puerta, provisional por 30 años. Cambiamos de casa, ya luego pasamos a una casa donde la siguió construyendo. Yo valoro el esfuerzo de mi papá por años, invirtiendo, pero todo fue muy lento. Luego ya el siguiente año ya ni puerta de lata, era una tela. A mí me daba vergüenza de joven llevar amigos al colegio, del colegio a mi casa, porque pues mi casa no era lo más bonito. No había estaba apenas pañetada, pero no tenía pintura, las ventanas eran plásticos. Entonces cuando tú creces en esa mentalidad y llegas a la iglesia, a ti te cuesta acceder a las bendiciones de Dios, porque tú lo primero que piensas es: Dios me va a decir, eso está muy caro. ¿Cómo que tú estás pidiendo un carro así? No sea tan orgulloso. Y creemos que Dios es como nuestros padres o como nuestros abuelos. Y entonces si yo permito esa clase de pensamiento, me he dado cuenta que muchas personas en la iglesia, discípulos con los que uno habla, uno ve que han vivido de esa forma. Y entonces llegan a un nivel económico y no pasan de ahí, porque están teniendo una herencia. La forma de vestir expresa y muestra, y no es por cuestión adquisitiva, ¿sabes? Por simplemente la forma de pensar. Porque siempre hemos pensado, por ejemplo, la convención: uy, 70,000 pesos. Uy, no, eso es muy caro. ¿Y no hay promoción para hermanos? Yo digo:
$70,000 es caro. ¿Cuál es la manera de pensar? En Colombia todo lo queremos gratis, todo lo queremos regalado. Hay la cultura de que la mendicidad, de generar lástima, colaboren. Y uno ve mucha gente así en la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde Dios nos transforma. Por eso Romanos 12:2 dice: no se amolden a este siglo, sino renueven su entendimiento, cambien la manera de pensar. Y la primera manera de pensar que debemos cambiar si queremos acceder a las bendiciones de Dios es dejar de pensar en pobreza, en escasez, dejar de tener hábitos de pobreza.